Un saludo cordial, mi nombre es Santiago León, soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y para mí es un gustazo estar con ustedes nuevamente, compartiendo un video con un tema muy lindo como es el oversharing, del cual iremos hablando en el transcurso del video. Iremos también hablando apegados a la parte jurídica dentro de este tema. Iremos mencionando algunas leyes como es la Constitución de la República y los derechos humanos también. Entonces iremos dando pautas del tema de seguridad y iremos viendo cómo nuestros jóvenes y niños son propensos a este fenómeno del oversharing. Y no solo nuestros jóvenes y niños, sino también nosotros como adultos, ya que muchas de las veces no imaginamos o no calculamos los riesgos que somos causantes de provocar a costa de publicar información personal, ya sea nuestra o la de nuestros hijos en las redes sociales. Básicamente, cuando nosotros como padres publicamos información personal, tiene un término llamado sharing, que es básicamente la sobreexposición de información de nuestros niños. Incluso tomamos fotos y videos antes que ellos nazcan y estamos subiendo a las redes sociales, ¿no? Como es de esperarse, este tipo de defecto ya tiene un nivel macro, ¿no? La sobreexposición de información personal, ya que estas personas o los ciberdelincuentes tienen acceso a esta información en el momento que ellos deseen, ya que esta información está de forma infinita en la red. Bueno, básicamente, ¿qué es el oversharing? Es la sobreexposición de información personal en las redes sociales, ¿no? Esto se ha vuelto una mala práctica, la cual debemos tratar de eliminarle. Obviamente, aquí nos dice que es una mala práctica que ya está arraigada en la sociedad ecuatoriana, pero depende de nosotros eliminar esta mala práctica. Por eso he puesto algunas reglas de oro para utilizar las redes sociales, ¿no es cierto? Una de estas es que es prohibido divulgar los planes personales en las redes sociales. Eso no lo debemos hacer nunca. Esto es muy peligroso, ya que existen los ciberdelincuentes que están pendientes de la información que subimos, ya sea nuestra, de nuestro círculo familiar o la de terceros, ¿no? También tenemos que evitar realizar comentarios personales en las redes sociales. Estos comentarios son innecesarios muchas de las veces. También no se debe compartir fotos o videos personales. Tampoco se debe compartir nuestra ubicación personal y por nada del mundo compartir datos importantes como es el número de celular, ¿no es cierto? Que si no respetamos estas reglas de oro, corremos un riesgo enorme de sufrir suplantación de identidad, el famoso ciberacoso. También somos vulnerables y somos personas muy vulnerables a sufrir bullying o el famoso cyberbullying, en especial nuestros jóvenes y niños, ¿no? Que no tienen un criterio formado y son muy propensos a sufrir el famoso cyberbullying. Y esto desencadena en suicidios en estos jóvenes o niños de la sociedad ecuatoriana. También somos propensos cuando compartimos información, ubicación de nosotros, también somos propensos a sufrir robos, secuestros, violaciones, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para que esto no llegue a pasar, ¿no es cierto? ¿Cómo suceden estos tipos de delitos informáticos? Básicamente sucede por el desconocimiento, la desinformación que tenemos nosotros como sociedad ecuatoriana y simplemente por la inocencia informática que tenemos, ¿no? De la red. Pensamos que todo lo que subimos o todo lo que transmitimos va a estar seguro y eso no es del todo cierto, ya que hay muchas plataformas que no tienen o no cumplen los canales de seguridad y eso es muy peligroso, ¿no? Dentro de las víctimas o las víctimas potenciales tenemos a los jóvenes y los niños de nuestra sociedad. Como ya habíamos comentado anteriormente, son personas que no tienen un criterio formado y desconocen bastante el tema de seguridad informática. Nuestros delincuentes o los delincuentes a nivel global, no solo dentro de la sociedad ecuatoriana, tienen mucho conocimiento del tema informático y saben o están buscando estar a la vanguardia de la tecnología para cometer los famosos ciberdelitos, ¿no? Y con identidades falsas es difícil, incluso para la policía, peor aún para nosotros, llegar a tener la identidad adecuada de este tipo de personas para cometer los delitos y de nuestra parte hacer las denuncias correspondientes ante la ley, ¿no es cierto? Dentro de los delitos informáticos tipificados básicamente en el Ecuador, me ha pegado a una ley muy importante que es el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, el cual
sanciona con pena privativa de libertad, básicamente desde 1 a 3 años, de 3 a 5 años, y de la pena mayor por pornografía infantil, que es de 13 a 16 años, ¿no? Entonces aquí he puesto o enumerado algunos delitos los cuales son sancionados por el COIP. Bueno, dentro de las problemáticas, las causas y los efectos que conlleva esta mala práctica o este fenómeno del oversharing, nos podemos dar en cuenta que todas las personas tenemos el derecho constitucional de compartir toda la información que nosotros queramos, ¿no es cierto? Sin embargo, la mayoría de publicaciones son realizadas por las emociones que sentimos en ese momento. Y esto representa un riesgo latente para la sociedad ecuatoriana, ya que no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos y debemos pensar un montón de tiempo o dedicar un tiempito a pensar si realmente es necesario compartir ese tipo de información o cumplimos la regla de no afectar a otras personas con la información que estamos compartiendo o no nos afectamos a nosotros mismos, ¿no? Básicamente, cuando exponemos nuestras vidas a través de la red, corremos un riesgo enorme de sufrir algunos delitos y uno de estos es la extorsión a través de la red, ya que siempre los ciberdelincuentes están buscando a cambio dinero. Entonces, la mayoría de los ecuatorianos o a nivel global somos propensos a este tipo de delitos, en especial lo que es la extorsión y el robo de identidad, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hacen a cambio de dinero simplemente. Dentro de los derechos digitales, podemos decir que en nuestro país tanto el derecho a la información que tenemos como el derecho a la libertad de expresión son derechos que debemos utilizarlos siempre en busca del bienestar social y colectivo, a nivel local y regional, global también. Entonces debemos tener muy en cuenta que nosotros tenemos derechos y libertades, pero también debemos respetar los derechos y las libertades de las demás personas. Hay una frase muy bonita que dice, tanto la libertad como los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos y libertades de las demás personas. Entonces tenemos que proteger y cuidar nuestros derechos y la de los demás. Bueno, básicamente dentro de las medidas tomadas por el Estado, nos hemos podido dar en cuenta que han ido en el transcurso del tiempo, han ido creando políticas públicas eh, que intentan prevenir o proteger a la sociedad ecuatoriana de estos ciberdelincuentes o de estos delitos, ¿no? Pero también depende de nosotros como sociedad en proteger a nuestros hijos a través de consejos que les podamos dar de seguridad, de los riesgos que corren nuestros niños en estar frente a las redes sociales o frente a una pantalla digital, ¿no es cierto? Dentro de la libertad de expresión podemos decir que es uno de los principales derechos que tenemos los ecuatorianos. Entonces, pero que este tiene una triple función, básicamente. Uno de esos es que se ha convertido en un derecho clave para el desarrollo personal de nuestro pueblo, esto a través de la libertad, ¿no? Y en segundo lugar, también podemos decir que es un derecho que tiene una función principal que lo distingue de los demás derechos. Esto básicamente, ya que se estructura con el derecho a la libertad de expresión y trabaja con el funcionamiento de la democracia, con los demás derechos, ¿no es cierto? Dentro de los derechos generales, aquí me he apegado a lo que son los derechos humanos y al derecho constitucional. Entonces, puedo mencionar aquí textualmente, como dice el artículo 16, que todas las personas en forma individual o colectiva tenemos derecho a recibir, intercambiar, producir y difundir información, pero siempre y cuando que ésta sea real, que sea veraz, que sea oportuna, ¿no es cierto? No podemos transmitir o compartir información que sea falsa, ya que eso puede causar mucho daño a nosotros y a terceros también, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto que dentro esto hemos hablado del derecho universal y del derecho constitucional, también podemos mencionar que la realidad que nos enfrentamos como sociedad moderna es el uso y la implementación de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero esto es un riesgo latente que corremos todos los ecuatorianos al compartir información innecesaria en las redes sociales o en la red básicamente. Entonces, podemos también hablar de lo que es la libertad de expresión y pensamiento. Podemos decir que todas las personas tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, ¿no? Esto lo avala los derechos humanos también, como lo avala la Constitución.
En el artículo 66 de nuestra Constitución de la República nos dice que se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a opinar y expresar sus pensamientos libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Entonces, como habíamos dicho, así como nosotros tenemos derecho, también otras personas, así que tenemos que tener mucho cuidado en respetar los derechos de las demás personas también. Y también que tenemos el derecho de los niños, ¿no? Los niños tienen muchísimos derechos, igual que nosotros también, pero es responsabilidad de nosotros como padres proteger a nuestros niños y hacer prevalecer los derechos de los mismos, ¿no es cierto? Por eso la UNICEF en el artículo 16 menciona lo siguiente, que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación. Entonces, eso es muy importante en realidad sobre los derechos digitales que tienen nuestros menores, ¿no? Y básicamente derecho a la libertad. Bueno, así hemos llegado a la parte final de este corto video, el cual he puesto aquí cuatro conclusiones básicamente. Una de esas nos menciona que el oversharing básicamente se vuelve una herramienta principal de los ciberdelincuentes para acceder de manera fácil y oportuna a la información personal de las diferentes personas, de los cibernautas que estamos inmersos en el tema de la red, ¿no? También he puesto aquí que la sobreexposición exagerada de datos personales repercute obviamente en la sociedad, en eso, la sociedad más vulnerable como es la de los jóvenes y niños a nivel de nuestro país, ¿no? Lamentablemente se ha convertido o se convierten en las víctimas preferidas por la falta de su criterio formado inocencia también, pues, en el tema de lo que es informática, ¿no es cierto? Obviamente nuestras leyes ya existentes en el país eh, no son suficientes o también tienen vacíos legales o les falta endurecer las penas para intentar controlar de mejor manera este tema de los ciberdelitos, ya que estos van evolucionando y también es necesario que nuestras leyes también evolucionen igual que lo hacemos nosotros como ecuatorianos, ¿no es cierto? Y también creo que es realmente necesario que reflexionemos como sociedad ecuatoriana frente a los peligros que existen en las redes sociales y que no compartamos información personal en la red, ya, ¿no es cierto? Ya que exponemos de sobremanera la integridad de nuestros amigos, de nuestra familia y de nuestros seres queridos, que son los que más propensos están como son nuestros jóvenes y niños. Bueno, así hemos llegado a la parte final de este video. Espero les haya gustado y queden sus comentarios y sus likes. Muchísimas gracias.